365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti. De lo feo, oscuro y profundo me salvaste. Primero de enero, promesa 1, creados con un propósito. Bienvenidos, mis queridos íntimos, a este nuevo reto de 365 promesas. 365 razones para creer que Dios cumple aquello que promete. ¿Y por qué es que este año vamos a estudiar acerca de las promesas? Este año no estamos persiguiendo resultados. Este año estamos volviendo a recordar lo que Dios ya nos dijo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no nace de la imaginación, la fe nace de nuestra memoria espiritual. Y cuando un alma olvida lo que Dios habló, empieza a cansarse, empieza a dudar, empieza a rendirse antes de tiempo. La Biblia no es solo una colección de historias bonitas, es un archivo vivo de promesas cumplidas y de promesas que aún están en proceso. Por eso vamos a caminar 365 días en las promesas de Dios. Vamos a reeducar nuestro corazón con la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 50 dice: Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Y esto nos revela algo profundo. Las promesas no solo cambian circunstancias, sostienen el alma cuando nada cambia todavía. ¿Qué hacen las promesas de Dios en nuestras vidas? Las promesas de Dios no van a eliminar automáticamente todos los problemas, pero sí eliminan la desesperanza, eliminan la incredulidad, eliminan esa falta de fe que muchas veces nosotros tenemos. No siempre van a cambiar el escenario, pero siempre cambian cómo caminamos dentro de él. Cuando Dios promete algo, Él lo está improvisando. Una promesa es un compromiso que Dios hace basado en su carácter y no en su desempeño. Apúntalo en algún lugar. Las promesas de Dios son un compromiso de Dios. Dios está comprometiendo a hacer aquello que dice en su palabra. El Salmo 145, verso 13 dice: El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El verso 14 continúa diciendo: El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Las promesas nos anclan cuando la espera se alarga. Las promesas nos alinean cuando la fe se dispersa. Las promesas nos recuerdan quién es Dios cuando la realidad grita todo lo contrario. Así que la promesa no acelera el tiempo, pero protege el corazón durante el proceso. Las promesas empiezan como semillas. Toda promesa de Dios comienza siendo pequeña, casi invisible. No llegan maduras, pero se siembran. Entre el momento en el que oramos y el momento en el que vemos el cumplimiento, existe lo que la Biblia llama la prueba de nuestra fe. Es ahí donde muchos se rinden, no porque Dios haya fallado, sino porque dejaron de regar la semilla de su promesa. ¿Y cómo se riega una promesa? No con ansiedad, no con quejas, se riega con gratitud anticipada. Agradezcamos a Dios las promesas que Él hace en nuestras vidas, antes de que se hagan una realidad. Es creer que Dios sigue trabajando aun cuando nosotros no lo veamos. La semilla puede estar inactiva, pero esa semilla no está muerta. Todavía tiene potencial. Todavía Dios responde a la voz de la fe. Quiero hablarte de uno de mis personajes bíblicos favoritos, José. José tuvo una promesa, pero también tuvo un proceso. Estuvo en la cárcel, fue olvidado, fue silenciado, fue rechazado por sus hermanos. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de Dios, todo se alineó en un solo día.
En Génesis capítulo 41 se nos muestra que Dios no solo cumplió la promesa, sino que restauró el tiempo perdido. Dios le dio a José un anillo, vestiduras nuevas, la autoridad, y todo hablaba de una nueva temporada. Esto es lo que va a suceder con nosotros. Podemos estar en el proceso, podemos haber sido olvidados, rechazados, humillados o incluso estar en una cárcel. Pero ¿sabes qué? Dios tiene para nosotros una promesa. Y esa promesa de bendición, si tú la crees y la crees con todo tu corazón, también va a iniciar en ti una nueva temporada. La promesa no solo cambia tu posición, revela quién eres cuando Dios decide levantarte. Finalmente se cumplen todos los sueños y las promesas que Dios le había dado a José. Y alguno de ustedes me estará cuestionando y dirá, bueno, pero eso era a los de la Biblia, eso no es con nosotros. Quiero recordarte que las promesas de Dios no expiran. Las promesas de Dios no vienen con una fecha de vencimiento y no son solo para algunas personas. Las promesas de Dios son para todos nosotros. Alguna me dirá, pero de repente eso era para Sara, que quería quedar embarazada. O eso era para Abraham, que quería ser el padre de la fe. Quiero que leas conmigo Hechos capítulo 2, verso 39, que dice: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Queridos, las promesas no caducan por edad, no se anulan por errores pasados cuando hay arrepentimiento, no se cancelan por temporadas difíciles. Dios sigue siendo el Dios que provee maná, el Dios que derriba gigantes, el Dios que levantó a Abraham, el Dios que resucitó promesas que parecían imposibles. Y ese mismo Dios te promete algo a ti el día de hoy. Una palabra y una promesa para tu familia. Una promesa para tu sanidad. Una promesa para tus finanzas. Una promesa para tu futuro. Y lo que Dios promete, Él siempre lo respalda con su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Eso significa que no caminamos este año desde la carencia, sino desde nuestra herencia como hijos. Una promesa es tu derecho espiritual como hijo de Dios. Ya no vas a mendigar, vas a creer. No lo vas a lograr por fuerza, lo vas a lograr esperando en Dios. No vas a tratar de controlarlo todo, no, vas a aprender a confiar en Dios. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, ocurre lo mismo que con los panes y los peces. En nuestras manos es poco, en las manos de Dios es abundancia. Así que, queridos, no importa lo que tienes, sino en las manos de quien lo colocas. Este año no vamos a vivir reaccionando a lo que vemos, vamos a vivir respondiendo a lo que Dios ya dijo. Cada día, una promesa. Cada promesa, una razón para no rendirte. Cada palabra, un recordatorio de que Dios no falla. Y van a ser 365 días recordando que Dios cumple lo que dice. Acompáñame y oremos juntos. Señor, gracias porque tu palabra está llena de promesas que no fallan. Enséñanos a creer antes de ver, a esperar sin rendirnos, a caminar sostenidos por lo que tú ya hablaste. Que este año sea nuestra escuela de la fe. Que este año nosotros podamos ir a otro nivel, donde cada día recordemos lo que tú dijiste y que eso sigue en pie y es nuestra herencia. Gracias, Señor Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Y esa fue mi explicación de por qué este año va a ser un año de 365 promesas. Promesa 1. Creados con un propósito. Génesis capítulo 1, verso 31 dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Tu vida no es un accidente. Lo que Dios creó es muy bueno. Tú fuiste creado y creada con un propósito y Dios lo sostiene. Esta es la primera promesa de nuestras lecturas del día de hoy, 1 de enero. Hoy leeremos Génesis capítulo 1, versos del 1 hasta el capítulo 2, verso 25, donde vemos que Dios crea todo con intención, con orden y con amor. Luego viajamos hasta Mateo capítulo 1, hasta el capítulo 2, verso 12,
donde Dios cumple lo que promete, incluso a través de historias rotas. Luego viajamos hasta el Salmo capítulo 1, versos del 1 al 6, donde el que se arraiga en Dios no se seca, sino que prospera en todo tiempo. Y luego Proverbios capítulo 1, versos del 1 al 6, donde Dios promete formar una vida bien dirigida mediante su sabiduría. Entonces, la promesa no es todo te irá bien hoy. No, es algo más profundo. Dios no improvisó tu existencia. Él te creó, te pensó, se comprometió contigo y también con tu proceso. Lo que Dios crea, Él lo llama bueno. Y lo que Dios llama bueno, Él no lo abandona. Si Dios es el autor de tu historia, entonces tu vida no está fuera de control, aunque hoy no entiendas el capítulo que estás viviendo. Tú eres una creación maravillosa de Dios. Cuando Dios te creó, te miró, y la Biblia dice que vio que era bueno. Y eso te lo repito porque muchas veces nosotros somos nuestros peores críticos y hablamos mal acerca de nosotros. Decimos que somos tontos, que no valemos, que hay otras personas mejores que nosotros. Pero Dios es el autor de tu vida. Tú fuiste creado con intención, fuiste llamado bueno por Dios y eres sostenido por su fidelidad. Él no improvisa contigo y no abandona lo que comenzó. Quiero que repitas conmigo y le digas: Dios, yo sé que tú me creaste y me hiciste bueno en gran manera. Dejaré de criticarme, dejaré de juzgarme. Confío en ti, en que tú me llamaste bueno, y hoy decido dejar de despreciarme. Tú has comenzado una historia grande en mí y yo espero tu proceso, Dios. Gracias por nunca abandonarme. Y si vas a escribir algo en tu cuaderno, te pido que sea: mi vida tiene origen en Dios. Yo no soy un accidente. Yo fui creado con un propósito. Ora conmigo y dile: Dios, hoy comienzo este año creyendo que tú eres el autor de mi vida, mi creador. Gracias porque no soy un accidente. Gracias, Dios, porque me recuerdas que no soy un error, no soy una improvisación. Tú me creaste y yo confío en ti. Y tú comenzaste esta obra, Dios, y no me dejarás hasta que la termines. Confío en tu proceso. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno. Nosotros leemos la Nueva Traducción Viviente en el modelo Biblia Inspira, que tiene espacios espectaculares para hacer notas, para pintar. Y ahora continuaremos con la lectura de la Biblia. Abróchate los cinturones, pídele al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe. Comenzamos. Vamos al libro de Génesis. Y el libro de Génesis es el libro de los principios. Principiar, iniciar, comenzar, abrir, todo se refiere al amanecer de un nuevo día. Los comienzos siempre despiertan esperanza. Y Génesis significa comienzo u origen. Y nos revela el principio del mundo, el principio de la humanidad, el principio de la familia, el principio de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito y del plan de Dios para su creación. Se presume que el autor de este libro de Génesis es Moisés. Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Génesis, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En este primer verso vemos que Dios es nuestro creador. Escribe ahí y marca: Dios creó los cielos y la tierra. Verso 3. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día.
Verso 6. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Dios vio que esto era bueno. Entonces, el mundo no es producto de la casualidad. Al mundo Dios lo creó. Verso 11 dice: Después dijo Dios que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles y los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas, árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y los árboles de la misma clase. Espero que estés leyendo junto conmigo. Y dice: y Dios vio que todo esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, y que sean señales que marquen las estaciones, los días, los años, y que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos llenen de aves de toda clase. Y así Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Verso 22. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Entonces, en el corazón de Dios está el bendecirnos, el que tú y yo vivamos vidas con propósito y vidas de plenitud. Para eso fuimos creados, para multiplicarnos y ser fructíferos. Continúa diciendo la Biblia que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. Verso 24. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos. Hemos sido creados por Dios entonces para florecer. Animales pequeños que corran por el suelo, animales salvajes, y eso fue lo que sucedió. Verso 25. Dios hizo cada clase de animales salvajes, animales domésticos, animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Verso 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces, en este verso 26, Dios hace referencia a la Trinidad, porque Él no habla en primera persona. Él dice: hagamos a los seres humanos. Es decir, el Espíritu Santo estaba presente en la creación. Jesús estaba presente en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en la creación. Verso 27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. En este verso 27, Dios nos da identidad, porque nos hizo a ambos. Hombre y mujer nos creó. Ninguno es más que otro.
y constantemente existe la guerra de los sexos. Pero lo que la Biblia dice es que Dios nos creó a ambos a su imagen y a su semejanza. Verso 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Segunda vez que les dice esto. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cuando Dios está hablando en este pasaje, les dice: llenen la tierra y gobiernen. Les estaba dando autoridad, porque no cualquiera puede gobernar, solamente a quien Dios le da esa capacidad. Verso 29 dice: entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y les he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y esto fue lo que sucedió. Verso 31, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Entramos a Génesis capítulo 2. Verso 1 dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Verso 3. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en el que descansó de toda su obra de creación. En este capítulo 2, verso 3, nosotros vemos que Dios descansó, pero vivimos en un mundo activo, donde no hay tiempo para descansar. Todos estamos haciendo. Pero algo que quiero que noten es que Dios mismo descansó. Y nosotros también necesitamos descanso. Así que apunta y marca esa palabra: descansar. Continuamos. Verso 4 dice: este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni habían personas que la cultivaran. En cambio, el suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Para Dios nosotros somos únicos y especiales. Verso 8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 10. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, que rodeaba toda la tierra Ávila, donde había oro. Verso 12. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro y también se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. Verso 13. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Entonces el mal ya existía, y no en el huerto, con la caída de Satanás. Verso 18 dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Alguien ideal es alguien perfectamente adecuado, que es tu complemento. Verso 19 dice: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Les puso frente al hombre para ver
cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Verso 20. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Vemos en este momento el primer matrimonio, ¿no? Verso 24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En un matrimonio hay unidad, hay compromiso, hay intimidad. Verso 25 dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto me llamó mucho la atención, porque ellos vivían en ese Edén en total libertad. El libro de Mateo. Mateo, el propósito de este libro es probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno. Los judíos, en el tiempo de Jesús, ellos esperaban al Mesías, al ungido, al que los profetas habían anunciado siglos antes. Ellos creían que ese líder los rescataría de la opresión romana y establecería un nuevo reino. Sin embargo, muchos judíos pasaron por alto las profecías que también se referían a ese rey como un siervo sufrido y rechazado, alguien a quien matarían. Por lo tanto, no es sorprendente que pocos reconocieran a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿cómo podría ese humilde hijo de un carpintero de Nazaret ser su rey? Sin embargo, Jesús era y es el rey de los judíos. En el libro de Mateo, lo escribe Mateo, él era un cobrador de impuestos que llegó a ser un discípulo de Jesús. El libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Dice, los antepasados de Jesús el Mesías, verso 1. El siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías descendiente de David y de Abraham. Qué buena manera de comenzar con una genealogía, ¿no? Dice, Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Me impresiona mucho que Mateo demostrara que Jesús era descendiente de Abraham. Nosotros aquí hemos leído sobre 46 personas en un tiempo de 2000 años. Y así como Dios usa a todo tipo de personas, con todo tipo de pasados para cumplir su voluntad, Dios también quiere usarte a ti. Verso 16 dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías.
Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Nacimiento de Jesús el Mesías. Verso 18. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Qué prudente José, ¿verdad? Verso 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús. Jesús significa el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Yo creo que todos necesitamos un Salvador. No podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Verso 24 dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor de entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Mentira. El plan de Herodes era matar al niño. Verso 9 dice, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino. La estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Es decir, los sabios estaban siendo dirigidos por Dios. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron los cofres del tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Los sabios le llevaron regalos a Jesús y lo adoraron por quien Él era. Esa es la esencia de la verdadera adoración. Los sabios encontraron a Jesús, y es que encontrar a Jesús puede significar que tu vida tome un nuevo rumbo. Los sabios buscaron a Jesús con diligencia. ¿Qué tan dispuesto estás tú a buscar a Dios con tanta diligencia? Ofrezcamos cada día a nuestro Dios lo mejor de nuestras vidas. El Salmo 1. Los salmos son una gran colección de cánticos y oraciones. Salmo 1, verso 1 dice, ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos! Ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones. De verdad que qué alegría es obedecer a Dios.
Entonces, este verso nos dice que debemos evitar amistades que no nos convienen, evitar tomar decisiones que no tienen nada que ver con Dios, acercarnos más a Dios, dice el verso 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Una reflexión constante de Dios. Queremos conocer más a Dios. Ellos, dice verso 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Por qué insistimos en tener amistad con los que se burlan de Dios? Tenemos que aprender a escoger bien nuestras amistades. ¿Tus amistades te edifican o tus amistades te destruyen? Siempre los amigos verdaderos son los que nos acercan a Dios. Verso 4 dice, no sucede lo mismo con los malos. Son como una paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Y ahora leamos el libro de Proverbios, capítulo 1, de los versos 1 al 6. Proverbios es un libro escrito por Salomón y con ellos adquirimos sabiduría. Dice el verso 1, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Es decir, no solamente debemos leer los proverbios, sino ponerlos en práctica. El libro de Proverbios es un libro que siempre nos enseña cómo podemos vivir más cerca de Dios. Verso 3 dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, y que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, entonces los sabios pueden crecer aún más. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que nunca debemos dejar de aprender, que nosotros siempre podemos aprender y que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por eso te motivo a que continúes con la lectura de la Biblia, porque uno constantemente aprende algo de la palabra de Dios. Y ahora te invito a que escuches este testimonio poderoso de mi gran amiga Casia desde Chile. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Dios es mi abogado defensor, por siempre. Cuando ya no tenía fuerzas, Dios me levantó. Él me sanó, Él me restauró. Hoy solo puedo decir gracias, Dios. Dios me sanó, Dios es bueno. Ahora lo único que puedo decir es gracias, Dios. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Dios ha sido el Dios de milagros. Se presentó a mi vida haciendo el gran milagro que transformó a mi familia y mi vida para siempre. Sanó a mi madre de un cáncer de ovario terminal y eso hizo que quedara en mi corazón siempre la posibilidad de evaluar el gran milagro que Dios había hecho en mi madre. Dije, voy a ser médico para poder certificar a mí misma con gran conocimiento el milagro que hizo Dios en mi madre. Permitió no tan solo que viviera mucho más de los 3 meses que se le dio por la medicina, sino que vivió años y años y años, y que permitió también conocer a mis 2 hijos. Le doy muchas gracias a Dios por ese milagro, porque fue tal el nivel de impacto en mi vida que hizo que creyera en Él para siempre
con una fe inquebrantable y saber que Él es el dueño de la vida, desde el inicio hasta el fin, que su propósito es fiel y verdadero y que utiliza estos medios para hacernos ver su gracia aquí en medio de la tierra, mientras que tengamos que luchar con el dolor, la aflicción, como dice su palabra, pero con Él y con sus milagros nos recuerda esa gracia maravillosa que vamos a poder gozar en la eternidad con Él. Que Dios les bendiga. Gracias, mi querida Casia, por compartir tu testimonio tan honesto, tan poderoso. Tu historia me recuerda que los milagros no solo sanan cuerpos, también despiertan llamados, afirman vocaciones y sellan una fe que nada ni nadie puede apagar. Que Dios siga usando tu vida, tu profesión, tu historia para dar esperanza a muchos. Te quiero regalar Éxodo capítulo 23, verso 20, que dice: yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Y también el verso 25 que dice: sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Sabes que tú, Cristóbal y toda tu familia tienen un lugar muy especial en mi corazón y que siempre ustedes están en mis oraciones. Muchísimas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Les cuento que he venido media resfriada de Nueva York, así que se me ha hecho muy difícil grabar este episodio, pero ya estamos acá y esa es la promesa número 1 y no vamos a parar hasta cumplir las 365 promesas. Les recuerdo que hoy, 1 de enero, a las 6 de la tarde, hora Perú, vamos a tener un vivo de celebración por haber cumplido el reto de la Biblia en 365 días. Tengo un regalo especial para todos ustedes, aparte de todo lo que he hecho en Nueva York, para que aparezcamos ahí en las pantallas. Ha sido increíble, pero ya les estaré contando en el vivo. Los espero 6 de la tarde en mi canal de YouTube. Búsquenme como Wendy Necio Sub. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.